La proyección. Atribuir a otra persona tu más grande conflicto. Primera parte. Por negarte a reconocer la miseria, vas por la vida culpando a otros de tu desdicha. Ese miedo a la verdad te obliga a ver en alguien más el reflejo de lo que aún reprimes y ocultas en tu interior. Si te atreves a identificar y procesar el origen, las múltiples proyecciones y gran parte del conflicto desaparece al instante. Entender la proyección podría ser doloroso, pero es la mejor herramienta para procesar la confusión y la incertidumbre al inicio del curso. Al identificar el origen del sufrimiento, ya todo tiene sentido. La proyección es un conflicto de la infancia que anhela ser superado. Detrás del hábito de culpar a otros de tu desdicha se esconde el dolor de aceptar que esa herida emocional que tanto te atormenta es tuya. Y el miedo a la verdad te ha impedido procesarla. Analiza, es más fácil culpar a otros y decir, ustedes no me entienden, a simplemente aceptar que desde niño fui ignorado por mis padres. No tenía derecho a decir lo que pensaba o sentía. Una bofetada me obligaba a guardar silencio. Ahora de adulto suelo callar porque así me acostumbraron. De ellos recibía con frecuencia insultos, regaños, nunca me sentí apoyado o comprendido. Ay, me ofende que digas eso de mis padres. Para no tener que explicar que fui educado a gritos, golpes, insultos, ahora pienso que todo el que se acerca a mí va a herirme, tal como lo hicieron ellos conmigo, y por eso me refugio en la soledad. Ya entendí que huyo antes de que alguien me haga sentir rechazado. Así me queda el consuelo de poder decir, no fui abandonado, yo los abandoné. No me gustó lo que dijeron. No sé por qué todos se aprovechan de mí, en lugar de simplemente reconocer que voy por la vida intentando cumplir expectativas ajenas. Por miedo a la soledad digo a todo que sí. Me cuesta mucho trabajo decir no y el día que lo hago me siento terriblemente culpable. Temo a las represalias tal y como lo hacía mi madre en mi infancia. Lo haces porque lo digo yo y punto, seguido de golpes e insultos. Es el grito del niño interior suplicando ayuda. Proyectas el miedo al rechazo con esa voz interior que dice despacio y al oído, te van a rechazar por pobre. Finge ser rico o se van a enterar y quedarás solo. Se alejarán de ti por mediocre. Miente, diles que te va muy bien en la vida, que eres exitoso, ¿qué más da? Es una mentira piadosa. La soledad es terrible. Antes de que me abandone, ya tengo 2 amantes en espera, para cuando se vaya, no quedarme solo. La función principal, evitar que se repitan los sucesos peligrosos de la infancia que pusieron en riesgo tu vida. Para un adulto con miedo intenso a perros o gatos, el cerebro emocional envía mensajes que dicen, aléjate de ellos, son peligrosos, hacen mucho daño. Te consta, de niño fuiste atacado y te lastimaron. Ese miedo se proyectará en cualquier animal que perciba cerca, sin importar lo inofensivo que sea. Adultos que aún no se enteran viven con mucho miedo a equivocarse. Constantemente escuchas una voz interna que dice, no lo intentes, finge un distractor, di que no te gusta, que te da sueño leer o analizar los videos, evita que confirmen que mamá tenía razón. Eres un idiota, mediocre, fracasado. Aléjate de grandes retos. ¿Qué vas a decir cuando vean que fallaste? Cada reto te recuerda los golpes e insultos que recibías si fallabas. Además, cada frase que dirigen hacia ti estaba llena de mensajes implícitos que acentuaban tu estupidez. ¿Qué te dije? Nada haces bien. Quítate de aquí. Lárgate. Personas que detestan a los niños. Tienen un pasado conflictivo, fueron víctimas de abuso, pero no cualquier abuso, fue uno extremo. Regaños y castigos crueles proyectan en ellos el dolor y el sufrimiento no superado. Llegan a odiarse por haber sido frágiles, defectuosos, vulnerables. La mayoría están fragmentados, quieren borrar lo sucedido. Si alguien sufrió, fue otra persona. Ellos tuvieron una infancia feliz. Al acercarse a un niño podrían evocar los recuerdos más angustiantes de su existencia. Ellos lo saben y por eso los evitan. En los 3 casos hay un conflicto que anhela ser superado. Ir por la vida evitando a los niños, huyendo de perros o explicarle a todos tus bajas expectativas es agotador. Superar cada proyección del presente es francamente imposible. En cambio, identificar el origen y procesarlo es muy reconfortante, sano y liberador. El origen.
es siempre la infancia. A muy corta edad comprendiste que los gritos, insultos y golpes que recibías de tus padres eran merecidos. Ellos se encargaron de repetirlo hasta el cansancio. Ahí aprendiste a negar, minimizar o esconder tus emociones para no sufrir tanto. Obviamente el cerebro posee otras herramientas instintivas y poderosas como son: número uno, la fragmentación. Logrando aliviar parte de la culpa, transferir el conflicto a alguien más. Así, en automático y sin darte cuenta, estás atribuyendo tus emociones y resentimientos a otra persona. Así queda el falso consuelo de hacer o decir: el que sufre es otro, nunca tú. Eso explica por qué actúas como si no existieras. Te enfocas en lo que sienten y hacen los demás. Es más fácil enjuiciar a otros padres crueles que torturan a sus hijos a la menor oportunidad a tener que reconocer lo crueles y despiadados que fueron contigo. Para un niño abandonado, es menos doloroso decir que le apasiona ayudar a los perritos de la calle a procesar que al verlos solos y abandonados le recuerdan mucho su miserable realidad. Número 2. Razonamiento excesivo. Es curioso ver la cantidad de datos estadísticos y referencias que usan para explicar lo que sienten sin tener que involucrar una sola emoción. Suelen iniciar diciendo: en México, la encuesta nacional del 2015 reveló que el 63% de los menores de entre 1 y 14 años es sometido a castigos físicos o psicológicos por algún familiar dentro del hogar. El 97% de esos delitos de maltrato infantil nunca fueron sancionados. El guía emocional suele interrumpir y decir: esos son los hechos. ¿Qué sientes tú con relación a esa realidad? Para ellos no es fácil decir simplemente: mi padre era tan cruel que me golpeaba con el mismo látigo que usaba para los caballos y nadie me defendió. Porque esta frase los llena de tristeza y los obligaría a juzgar al tipo de padre que tuvieron. Número 3. Huir de la responsabilidad. La proyección te permite negar lo que sientes y te hace creer que puedes dejar de hacerte cargo de tus emociones y sus consecuencias. Al culpar a otros, podrás mantener una imagen positiva de ti mismo y evitar la culpa o la vergüenza. Al manifestar tu enfado por la homosexualidad, evita que confrontes al que llevas dentro. La proyección intenta protegerte del rechazo social y atribuir tus aspectos negativos a alguien más. Podrías evitar ser juzgado por tus malas acciones. Regañar a tus hijos en público por decir groserías te hace ver como un buen padre, y muy pocos podrán señalar que las aprendieron de ti. Al hacerte cargo de la proyección, te obliga a ver la verdad incómoda, que lacera, quema, arde y duele. Para el niño interior es más difícil aceptar lo cruel que fueron sus padres porque lo conduce a reconocer una cruel y terrible verdad. No fuiste un hijo deseado, tus padres no te querían y por eso te torturaban. Frases frecuentes para evadir el sufrimiento. Número 1. Están equivocados, eso ya pasó. Lo puedas entender o no, el maltrato de tu infancia ya marcó tu destino. Las frases que repetían hasta el cansancio tus padres ahora son los grilletes que llevas arrastrando. Nada haces bien, eres un idiota, tarado, estúpido, mediocre, bueno para nada. No vas a poder, ve lo que hiciste, ¿qué te dije? Y muchas frases más que de tanto repetirlas en tu cerebro ya son una verdad absoluta. Eras un niño, a gritos e insultos intentaban obligarte a hacer lo contrario, lo opuesto a lo que ellos hicieron y así evitar repetir su propia historia de fracaso contigo. Por eso te llenaron de exigencias y obligaciones absurdas, exageradas, que no correspondían con tu edad. Proyectaban en ti sus frustraciones para no tener que hacerse cargo de su propia mediocridad. Para el padre es más fácil culpar al niño de idiota a tener que reconocer que él no pudo lograr lo que hoy te exige. Y no está de más decir que tampoco se sintió comprendido, y menos apoyado. Número 2. Yo quiero tratar mi conflicto actual y olvidar el pasado. El problema es mi esposo, me engaña, me golpea, me trata como una basura. Déjate guiar, mujer. Antes de ese canalla, tu padre a golpes te enseñó a obedecer, anuló tu opinión y te hizo creer que no valías. ¡Cállate! Obedece porque lo digo yo y punto. Las cosas se hacen aquí como yo digo. Aquí tu opinión no cuenta, decía él. Ahora insistes en olvidar para no reconocer que a tu padre no lo amabas, le tenías miedo. Y aunque tú lo confundes con amor, no es lo mismo. Recuerda, te hierve la sangre de ver cómo golpeaba a tu madre, a tus hermanos y a ti misma. Deseabas tener un rayo que lo partiera en 1000 pedazos para protegerlos de los golpes de ese cobarde, poco hombre. Estás tan acostumbrada a ser maltratada y humillada que por eso elegiste a uno idéntico a ese miserable.
De tu madre aprendiste que sentirse inferior y ser tratada como basura era el precio a pagar para sentirse aceptada dentro de la familia. Quizás recuerdes la frase de he soportado humillaciones por ustedes, hijos. Y con eso te enseñó que está bien sacrificarse por el bien de todos. Mentira, ella lo permite porque desde niña se ha sentido miserable y ha vivido anclada a la validación y aprobación constante de un hombre que la obliga a sentir que no vale. Por cierto, un padre muy similar al tuyo le hizo creer que debe callar y sacrificarse por el bien de la familia. Número 3. No le encuentro sentido remover viejos recuerdos. Estoy seguro que sí lo encuentras. Jamás vas a olvidar que fuiste un niño violentado, humillado, torturado. Estás lleno de resentimiento, vergüenza y odio. Aprendiste a bloquear tus emociones para intentar sufrir menos. Es evidente que te arde hasta los huesos reconocer que quien debía cuidarte fue tu más grande verdugo. Eso te tiene confundido, desgastado, disimulando la vergüenza que hoy se ha transformado en enfermedades, miseria y dolor, y por haberlo negado y reprimido por tanto tiempo. Sara es una mujer de 65 años con ceguera parcial por diabetes mellitus. No entiende por qué debemos ir a revivir viejos recuerdos. Solo desea superar la ansiedad y el deseo ferviente de verlo podrirse en la cárcel. Se separó de su esposo hace 18 años. Aún así insiste que el conflicto es con él. Al poner una demanda judicial no encontraron un argumento para dejarlo preso. Ante lo absurdo de la situación le sugieren aceptar ayuda emocional. Durante la charla con su guía descubre algunos destellos de abuso a los 4 años de edad. Con un dolor muy intenso en el pecho comprendió que deseaba meter a la cárcel a su esposo para no reclamarle al abusivo padre que según ella tanto amó. ¿Lo ves? No es falta de justificación para remover viejos recuerdos. Es la vergüenza y el miedo al dolor de saber que quien debía protegerte te falló. Y por eso ahora estás ciega para evadir tu triste realidad. Número 4. Mis padres ya están muertos, déjenlos en paz. Por favor, no manchen su memoria. Tus padres, además de la memoria, también tienen sucia la conciencia. ¿Crees que no tienen remordimiento por los gritos, golpes, castigos y heridas que causaron en ti? Es por tu bien, para educarte, decían. Y además, ellos así fueron educados, y con ese falso argumento lavaban sus culpas. Claro que son conscientes que ofende y lastima y por eso debieron hacerse cargo y evitar repetirlo contigo. El niño interior está lleno de rabia, de coraje, debieron procesar su miseria e inmundicia. El vacío existencial, la confusión, las enfermedades y el amor que hoy le exiges a tu pareja es para proyectar lo que debiste exigirle a ellos. Si te hubieras sentido amado y aceptado desde niño, no tendrías la necesidad de ir por la vida mendigando amor a cualquier persona. Tus padres son los culpables de la herida emocional de tu infancia. El responsable de cómo te sientes aquí y ahora eres tú, solo tú. Para liberar a tu niño interior es indispensable empezar a juzgar. No importa si están vivos o muertos, todo es virtual. No tendrás que ir a reclamarles directamente. Ya basta, deja de obligarlo a seguir callando el abuso, tal como lo hicieron contigo. Deja que exprese su sentir, sin temor a ser torturado. Ayúdalo, solo quiere sentirse comprendido. Ya todo está olvidado, ya los perdoné. Mentira. El adulto quizá ya, pero tu niño interior aún no. Él sigue lleno de rabia, con sed de justicia. Le hierve la sangre de saber que ni su madre o su padre han podido escucharlo. Es más, ni siquiera tú lo has hecho. Por eso, a la menor oportunidad lo proyectarás sin importar la persona, solo quiere saciar su sed de venganza. Por eso, un conductor de automóvil quiere matar al abusivo que ve enfrente. Está harto de injusticias, de abusos, de humillaciones, ya no está dispuesto a tolerar una más. Y el sujeto que hoy quiere golpear es solo un reflejo de ese padre que aún no puede juzgar. Número 5. El culpable de mi sufrimiento es mi esposo. Mi infancia ya pasó, quedó en el olvido. Con él me siento ignorada, sin valor, no me hace sentir amada. Mentira. Tú ya te sentías así mucho antes de conocerlo, desde tu infancia para ser preciso. Pero como no te atreves a reconocer y menos a reclamar, lo proyectarás con tu pareja. Antes de hacerlo, derriba la falsa idea de que tu infancia fue todo felicidad. He aquí otra mentira. Pronto descubrirás que no fue así.
A través de tu pareja podrás ver el reflejo de tu abusivo padre. A través de ella podrás identificar las ofensas que te dio tu santa madre. Observa, la traición. La proyectas con celos enfermizos y miedo a ser engañada. Violencia física y verbal. Era evidente que tus padres no te querían. Odiabas a tu hermano, creías que él era el hijo consentido, sin darte cuenta que estaban tan vacíos que no tenían amor, ni para ti, ni para él, ni para nadie. Es más, ni para ellos mismos. Daniel siempre se resistía a esa verdad y lo confirma al ver a su hermano menor dentro del ataúd. Ahora entiendo, si mi madre te hubiera dado el amor que yo tanto te envidiaba, hoy tú no estarías aquí. El abuso negado se proyecta en violencia física y verbal, venganzas, reclamos, sentimientos de inferioridad, baja valía, depresión después del parto o enfermedades en el área genital. Hazte cargo de tu herida y deja de culpar a tu pareja. Él es solo el reflejo de la herida que te niegas a aceptar. Te sirve de espejo y nada más. Aunque lo llenes de exigencias y reclamos absurdos, no lo entenderás hasta que aprendas a sentir. El abandono. Lo proyectas con esa sed de atención, de reconocimiento, de reclamos, regalos, festejos, enfermándote para que no se alejen de ti. Por no expresar que te hicieron sentir indeseado, rechazado, estaban ahí contigo, pero nunca estuvieron para ti. Instintivamente quieres llamar la atención. Hacer escándalo es una forma implícita de decir, aquí estoy, véanme. No me olviden, pónganme atención, elíjanme por favor, lo necesito. Deja de exigir. Jamás encontrarás en otros los cuidados y el afecto que no te dieron tus padres. Para las mujeres, ni todas las flores o atenciones del planeta ayudarán a sentirte amada, valiosa o valorada. El reclamo real no es el de la adulta, sino de tu niña interior. Ella solo busca un afecto, pero no cualquier afecto, sino uno muy especial. El de papá. Los hombres podrán tener 1 o 10 amantes, pero nunca encontrarán ese cariño y afecto tan especial. El amor y el cuidado de mamá que tanta falta les hizo en la infancia. Ser feliz es tu responsabilidad. No dejes algo tan valioso en manos de otra persona. Y obviamente, por más que te opongas al argumento, no lo podrás comprobar hasta después de aprender a sentir. 6. Deberían cambiar la metodología. Conmigo no va a funcionar. Déjate guiar, nunca has dudado del contenido ni de la metodología. Descalificas para esconder tu vergüenza, para no confrontar que eres un fraude. Vas por la vida fingiendo ser alguien diferente a quien realmente eres. Finges valentía, pero estás lleno de miedos. Eres cobarde, inseguro, por eso te gusta ocultarlo con falsos argumentos de me gusta estar solo. Mentira, tienes mucho miedo a ser rechazado, te aíslas de la gente para nunca tener que confirmar algo que tú ya sospechas. Eres despreciable, conflictivo y ya no te soportan. Atacas para ocultar tus defectos, así la gente dirá, es muy culta y analítica, en lugar de cobarde e insegura por no hacerse cargo del abuso en la infancia. Es estricto y enojón. Jamás dirán es tan cobarde e inseguro que no sabe qué hacer con sus miedos y grita para distraerlos y que no vean el frágil y debilucho que se esconde tras esa postura falsa de bravucón. Te escondes detrás del falso argumento de sentirte atacado para empezar a ofender. Estás tan lastimado que imaginas que todos quieren hacerte daño. También lo haces para manipular y obligar a los que te rodean a moderar su lenguaje para que no descubran tu vulnerabilidad, tu cobardía. La máscara de fortaleza busca disimular el abuso en la infancia. Hacerte cargo de lo que sientes te obliga a confrontar la vergüenza que tanto te ha costado esconder. Y en partes lo entiendo, la negación ha sido la herramienta más efectiva para sentirte bien. Pero esas palabras que escuchaste te sacudieron, te conectaron con tu pasado y ahora intentas descalificar todo aquello que te conduzca a reconocer tu conflicto. Para ti es más fácil distraerte derribando teorías que reclamar el abuso. Crees que no vas a poder con tanta realidad. Salir de tu zona de confort te hará sentir mucha incertidumbre. Procesar el dolor te llenará de poder. Si conocieras un método que funciona, sin vacilar ya lo hubieras probado, con tal de dejar de sufrir. Deja de descalificar metodologías sin conocerlas y enfócate en aprender a sentir, que a kilómetros se ve que las necesitas. ¿A quién quieres engañar? 7. Siento que ustedes no me entienden. Si te hicieras cargo de lo que sientes, no tendrías la necesidad de mendigar comprensión. Los que nunca pudieron escuchar y entender tus necesidades fueron tus padres y por eso estás
mendigando comprensión aquí conmigo. Para sentirse bien, basta con lograr entenderte tú mismo. Hazte cargo de lo que sientes. Deja de culpar a los demás. Desde niño te obligaron a reprimir emociones. Asume que no eres de madera, roca o acero, aunque desearías serlo para esconder tu vulnerabilidad. Pero sobre todo, tu vergüenza. La tarea de la miseria es una forma muy frecuente de proyectar en otros tu deficiencia. Con la típica frase de no me entiendes, dejas claro que el idiota jamás serás tú. Es otro, aquel que le hace falta la capacidad de entendimiento. Y aquí escondes muy bien lo imbécil y estúpido que tus padres siempre te hicieron creer. Y por supuesto, pronto descubrirás que nunca fue verdad. 8. Mejor me voy. Puedes irte y regresar cuando gustes. En inteligencia emocional siempre serás bienvenido. Eso sí, ten presente que podrás huir del lugar, de la persona, de las circunstancias y hasta de tu propia realidad, pero jamás podrás huir de tus miedos. Esos te seguirán a donde quiera que vayas. Deja de culpar a otros de tus conflictos. Recuerda que siempre llega el día en que los pretextos y justificaciones se acaban. Huir del lugar no te hará sentir mejor, solo te hundirá en más dolor y sufrimiento hasta que aprendas que las emociones desagradables también son positivas. Vivir sin miedo es peligroso. Deja de negar que puedes sentir, eres humano, que los demás piensen lo que quieran. Tu responsabilidad es hacerte cargo de tu emoción y de ti mismo. Proyecciones frecuentes. Número 1. Sentirse aludido. Pensar que todos tienen la intención de humillarte proyecta el abuso tan intenso que has sufrido en manos de quien se supone debían cuidarte. Entonces, ¿qué puedes esperar de otros seres humanos? Todas esas frases llevan implícita una profecía que es cierta solo en tu mente, no en la realidad. Lo dijo por mí, para humillarme. En realidad tú ya te sientes humillado sin que alguien pronuncie palabras. Esas frases iban dirigidas a mí, que no se haga el inocente. No lo dices por sentirte ofendido, sino para encontrar con quién desahogar esa sed de venganza y además reprimida, porque del verdadero culpable nunca pudiste vengarte. Él te pegó, te gritó, te humilló hasta donde quiso y nunca pudiste hacer algo para evitarlo. Y claro, ahora buscas con quién desquitar tu odio, y el primero que responda a tus insinuaciones será un buen candidato. Al instante se ve que le caigo mal. Al identificar la proyección encuentras el origen, es el rechazo en la infancia. Y ya que lo dices, sí, sí les caes mal. Pero la gente está demasiado ocupada como para gastar tiempo y energía en sabotear tu vida. Y hablando con franqueza, eso ya lo haces tú solo, con mucha fluidez. Ni ayuda necesitas. Número 2. Proyecciones con escenarios. El muñeco olvidado en el rincón expresa muy bien cómo te sentías desde que eras niño. Él y tú tenían vidas muy similares. También te sentiste como un estorbo, olvidado y abandonado en algún rincón de la casa. Aún en vacaciones te metían a cursos de verano para mantenerte ocupado con el pretexto de que debías aprender nuevas habilidades. La realidad, no sabían qué hacer contigo y por eso te mantenían ocupado fuera, lejos de casa. Además, mantenerte cerca implicaba hacer notar que ahí no había mucho afecto, y menos para darte. Al esconderte bajo la cama o la mesa, mientras observabas cómo tu padre golpeaba salvajemente a tu madre. Cierra los ojos y observa. Allí, en lo oscuro, hay un niño temeroso que te recuerda que hay una herida emocional que no has sanado. Y por eso ahora, por poco, y pierdes la vida al intentar salvar a gente que no desea ser ayudada. Con las películas y obras de teatro pasa lo mismo. Proyectan la tristeza, el miedo, la alegría, triunfos, felicidad que tanto anhelas en tu vida. Primero, identifica la proyección. Llora, grita, aborrece, ríe, siente el miedo, pero sin limitaciones, sin restringirte, sin tener que estar al pendiente por el que dirán, sin tener que preocuparte por la vergüenza. Hazlo y hazlo bien, hazlo fuerte, que exprese cómo sientes realmente. Segundo, una vez asimilada la emoción, reconoce y acepta que es tuya. Con las preguntas de ¿cuánto se parece a lo vivido en tu infancia? ¿Qué diferencia o similitud hay entre la película y tu vida? En la música, te sorprenderá el extraordinario poder para abrir portales a los recuerdos más intensos que creíamos ya superados, sin importar lo agradables o dolorosos que resulten. Los ritmos lentos evocan tristeza, melancolía y dan un panorama general de tu realidad. La música triste que escuchas corresponde acertadamente con la tristeza que hay en tu vida, pero que aún te niegas a aceptar.
Los ritmos rápidos e intensos proyectan toda esa ira reprimida que no te atreves a identificar para no tener que enjuiciar a los culpables. La letra expresa simbólica y directamente lo que siempre te has empeñado en callar. De ahí que te gusten canciones que hablen de desprecio, abandono, desamor, reclamo, traición, engaños. Ejemplo, aquel que siente intensamente la canción de Rata de dos patas tiene una alta probabilidad de estar proyectando el abuso paterno negado, oculto, que nunca se ha atrevido a reclamar, atribuyendo erróneamente a su esposo toda su desdicha. Y ahí tienes a Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito. Autor Manuel Eduardo Toscano. Canción original de Paquita la del Barrio. Cuando estás dispuesto a conectar con el origen, un estribillo de la canción Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel bastó para recordar la traición de su padre. De niña, le juró que a pesar del divorcio pronto iría a verla, una promesa vacía, porque ese día nunca llegó. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí en alguien que juró que daba su vida por mí. Al analizar la letra de la canción Déjame vivir de los Yonix, es inevitable conectar con el dolor y la tristeza del rechazo desde el vientre materno. No me rechaces, soy tu hijo. La vida no me quites, déjame vivir. No intentes impedir que vaya a nacer. Tuyo quiero ser. Oh, déjame vivir. Un perro abandonado te produce tanta tristeza y llanto que querrás empezar a salvar a todo ser vivo que se encuentre en la calle. Ese gato solo y abandonado te recuerda a tu infancia. Acéptalo y empieza a procesar tu emoción. La proyección viene a avisar que hay una herida abierta. Tu niño interior quiere una explicación de lo sucedido. Ayúdalo a procesar el dolor. Claustrofobia. Procesar el miedo intenso a lugares cerrados te conecta con el recuerdo de estar encerrado en un ropero, en un cuarto oscuro, hasta que dejaras de llorar. El encierro también proyecta represión y censura de tus padres y hermanos, cuando te obligaban a callar por no saber qué hacer con la vergüenza. Ahora de adulto, le tienes miedo al ascensor, a los espacios pequeños, a todo aquello que conecte con los recuerdos más terribles de tu infancia. Libera a tu niño interior. Empieza a sentir. Entre más aprendas de emociones desagradables, más intensa será tu liberación. ¿Imaginas el dolor de un niño al reconocer que fue arrojado al contenedor de basura? En la homofobia se proyecta todo el rechazo que te niegas a reconocer. Si ocultando tu orientación no te sientes aceptado, imagina lo que pasará cuando se enteren. En los casos más intensos con agresiones físicas o asesinatos se esconde el terrible recuerdo de haber sido agredido o lastimado. Solo así se podría justificar el odio y el repudio que les tienes. Pero eso no es todo. Te aterra aún más la idea de aceptar que dentro de ti habite uno muy similar a tu agresor. Sí, uno muy similar a esa persona que tanto odias. Proyección con el clima. El atardecer antes de caer la noche, un día nublado o lluvioso con truenos y relámpagos son escenarios de mucho peligro. Tenías miedo a ser agredido o quedarte solo o abandonado. No es lo tétrico de los escenarios lo que te asusta, sino que confirma que nunca te has sentido realmente protegido. Cuando era niño, mi madre tuvo un embarazo de alto riesgo, se hospitalizó por 3 meses y mi padre se fue a ayudar con los preparativos de la boda a su hermano. Hubo necesidad de quedarme solo en casa el jueves, el viernes, el sábado y parte del domingo hasta muy tarde, con tan solo 6 años de edad. Al ver que ya estaba oscureciendo y que aún no llegaban, sentí un vacío enorme, mucha desesperación y ganas de llorar. 30 años después seguía con la misma sensación los domingos antes de obscurecer, hasta que entendí que mi angustia por el fin de semana representaba la tristeza y soledad no superado.
de aquella ocasión. Hasta después de procesar ese dolor me pude liberar de esa extraña sensación de angustia, como si mi niño interior me dijera: haz algo, ¿qué tal si no regresan? ¿Cómo vas a sobrevivir? Llama la atención y cuídate de los domingos. Proyección contextual. Una habitación o una ciudad puede proyectar el sufrimiento del cual deseas huir, pero el verdadero origen está en tu mente, no en la realidad. Por eso, vayas a donde vayas, tus miedos se irán contigo. Es un error creer que al cambiar de amigos o de ciudad, tus problemas van a desaparecer. Tú seguirás sintiéndote igual o peor. El hijo que se va a vivir lejos de ti no lo hace por despecho, sino para salvarse de quien más lo hirió cuando debió protegerlo. Se va no para olvidar, sino para dejar de sangrar en tu presencia. Al adquirir conciencia te das cuenta de que todo en la vida es una proyección de la infancia conflictiva. Así puedes entender que alguien rechazado se siente cómodo con amigos que también fueron rechazados, como si un hilo invisible nos uniera. Nos sentimos en sintonía, comprendidos, entendidos y compartimos su dolor. Es como si al llegar a un lugar nuevo tuviéramos el valor de gritar y de decir: a ver, todos los que fueron rechazados y hoy se sienten miserables, levanten la mano, serán mis amigos. Lo mismo para el abandono, la traición, la injusticia. Es como si de pronto pudiéramos decir: fuiste abandonado por tus padres, únete a mi equipo. Fuiste víctima de traición o injusticia, vente, aquí serás bienvenido. ¿Te gusta alcoholizarte para huir de tu miseria? Eres de los míos. Entiendo cómo te sientes. Por eso el ser humano es el promedio de sus 5 mejores amigos. Es muy difícil convivir con 4 alcohólicos si a ti no te gusta tomar. Con la pareja pasa lo mismo. Proyectamos con el ser amado esa parte inconclusa de nuestra vida. Sin conciencia emocional, la atracción más intensa podría estar determinada por algo que nos obliga a superar el conflicto emocional principal. Por eso un sádico se une instintivamente a un masoquista, un abusado a un abusivo, una víctima a un victimario. El objetivo de la vida es el aprendizaje. La pareja siempre te recuerda lo inconcluso, lo pendiente, lo que faltó resolver en la infancia. Ambos se necesitan para existir, son la otra cara de una misma moneda. ¿Cómo podrías quejarte de abuso si no tienes quien abuse de ti? Sin herramientas proyectarás en alguien más lo que tanto has reprimido y negado, y además necesitas encontrar con urgencia a un culpable. Y de no hacerlo a tiempo, se transformará en enfermedades. Una alumna que cuestionaba el poder de la proyección tenía curiosidad por saber qué parte de su herida emocional la unió a su esposo. Cuando supo que a él lo intentaron abortar, al instante conectó con su propia herida. Con un dolor inmenso, en lo más profundo y oculto del subconsciente, encontró que a ella le pasó exactamente lo mismo. Es como si el cerebro emocional preguntara: ¿fuiste rechazado desde el vientre materno? Ven conmigo. Es un dolor muy fuerte, yo te entiendo, sé lo que duele y lo que se sufre. Yo te puedo comprender y ayudar. Los conflictos con tus padres los proyectarás ahora con tus hijos. Lo sabe Marta, que sintió la soledad desde los 4 años de edad. Ahora tiene 62, su madre tenía cáncer de matriz y se va a vivir a casa de su tía para recibir cuidados básicos y muere 5 años más tarde. Después de la liberación emocional pudo entender lo difícil que resultaba para ella ponerle límites a su primera hija, porque desde muy pequeña le recordaba a la madre ausente, de quien siempre esperó el amor y el cariño y los cuidados que nunca tuvo. Ella decía: veía en mi hija la viva cara de mi madre. Era Sofía pequeñita. ¿Cómo la iba a mandar a tender su cama o a lavar su ropa si mi niña interior se sentía feliz con su presencia? No me daba cuenta que habían pasado 40 años y yo la seguía viendo de la misma edad. Tendía su cama y lavaba su ropa como cuando era niña. Hacerme cargo de mi proyección me liberó. Yo era tan pequeña cuando mi madre murió que la culpaba del abandono, como si ella hubiera elegido morir en lugar de luchar por sus hijos. Ya con herramientas me doy cuenta que tenía razón. Inconscientemente mi madre eligió morir para evitar hacerse cargo del abuso en su infancia. Las madres proyectan en su hijo varón al padre que nunca tuvieron. Eso explica por qué son tan permisivas y alcahuetas, dando como resultado un hijo con límites dañados, carentes de responsabilidad, de autosuficiencia, y los condenan a hundirse en su propia miseria. Algunos son delincuentes porque nunca fueron educados para servir, y esa madre que siempre les daba todo, ahora no está para proveer. Función principal.
Al igual que negar, reprimir, olvidar o razonar, la proyección intentará protegerte del sufrimiento, negando como propios los sucesos más angustiantes de tu existencia. Es una herramienta empírica muy poderosa que debe ser moldeada para poder identificar el origen del conflicto y, en consecuencia, la liberación. Para el niño interior es instintivo intentar huir, negar u ocultar su triste y vergonzosa realidad. Observa, siente a profundidad estas frases. Tu padre nunca te quiso, por eso te abandonó. Pronto entenderás que se alejó de ti para no lastimarte más. Si creciste en un ambiente con amor y cuidados, la frase no te mueve. En cambio, resulta dolorosa si eres hijo de padres divorciados o de madre soltera. Al procesar el origen, ya todo tiene sentido y entiendes por qué. Tus mejores amigos también sufrieron abandono en la infancia. ¿Por qué vas por la vida intentando comprar aceptación? ¿O por qué sacrificas tu opinión por intentar agradar? O bien, ahora sabes por qué vives constantemente en estados depresivos, sintiéndote inferior, poco valioso, creyendo que nadie te quiere por lo que eres, sino por lo que pueden obtener de ti. Una frase típica es: nadie me busca para algo serio, solo me usan y me abandonan. Al procesar el origen superas el miedo a la verdad y dejas de gastar energía en las múltiples proyecciones. Es preferible sanar el abandono de tu madre que ir por la vida comprando aceptación, compañía con regalos caros para sentirte querido y aceptado. Lo mismo pasa con el miedo a los hombres. Es más práctico procesar el abuso en la infancia a tener que huir de ellos y vivir en soledad. Si bien hay hombres malvados, no todos son iguales. De no procesarlo, llegarás a convertirte en madre soltera e impedir que tu hijo conviva con su padre, solo porque tú no has podido superar al tuyo. Culpar y negar. Al ser lastimado por quien se supone debía cuidarte, activa un mecanismo de defensa que te obliga a fingir que a ti no te pasó nada. Solo le sucedió a tu hermano, nunca a ti. El problema es de otros, tuyo no, y eso te condena al bloqueo emocional, con tal de no sufrir. Y así dices: eres muy coqueta para no tener que confrontar el origen de tus inseguridades y lo celoso que eres. Tú siempre me haces enojar para no tener que aceptar que tengo mucha ira reprimida, tal vez con mi madre, y como no la he podido liberar, te golpeo y humillo a la menor oportunidad. Tus comentarios me hacen sentir humillado. Aún no eres consciente que lo dices con la firme intención de seguir ocultando la verdad. Tú ya te sientes humillado mucho antes de esos comentarios y crees que al señalar un culpable ya cumpliste con la parte que te corresponde. Confrontar la proyección implica aceptar que sí sucedió, que sí fue a ti, y aunque duela, hazte cargo. Es tu realidad, es lo que hay, lo que te tocó vivir. El peligro de bloquear emociones. Al negar el miedo, aumentas el riesgo de ser lastimado o morir. Bloquear el mensaje de huye, protégete, ponte a salvo, te deja en desventaja, sin la energía necesaria para ejecutar la acción. Es decir, alejarse del peligro y hacerlo a tiempo. 1 o 2 segundos puede ser la diferencia entre vivir o morir. La valentía no significa ausencia de miedo. Al contrario, usando la energía que proporciona ese miedo, llegas a realizar actos extraordinarios. Identifica, reconoce y acéptalo. ¿Qué otra señal de aviso podría alejarte del peligro? Reprimir la ira es costoso. Es una poderosa arma de defensa que te obliga a marcar límites, dejar de huir y empezar a atacar para defenderte. Sin ella, cualquiera va a abusar de ti sin poder evitarlo. Por reprimirla, ahora te cuesta mucho trabajo decir no. No podrás avanzar en el curso hasta que aprendas a usarla adecuadamente, dirigirla a la persona adecuada, por el motivo adecuado y en la medida exacta. Es muy peligroso ocultar el desagrado. Ese asco o repulsión por el abuso negado se va a manifestar tarde o temprano en enfermedades, con tal de liberar la energía reprimida. No es tos, es asco por negarte a reconocer un repugnante suceso de la infancia. Reprimir las ganas de vomitar produce una sensación muy parecida a la tos, que es más tolerada y te ayuda a ocultar la vergüenza. No es dolor de cuello o fibromialgia, es el resentimiento oculto o negado en el fondo de tus más obscuros recuerdos. Jamás esperabas una traición tan grande de quien siempre tuviste fe y esperanza, y al final terminó en decepción. El cambio que un día prometió nunca llegó.
No es la comida, el café o la gastritis, es la frustración acumulada de tu niño interior que se resiste a la idea de saber que nadie vendrá a salvarlo y por eso te obliga a dejar de hacerte cargo de lo que te corresponde y a reconocer la crisis. Sin herramientas emocionales buscarás calmar con pastillas los síntomas de una emoción reprimida, en lugar de simplemente confrontar. Por esa razón, los medicamentos para el dolor son los más vendidos del planeta. Consulta a tu médico y si él sospecha un origen emocional, empieza a sentir y deja de reprimir emociones. Acepta el poder. Empezar a sentir da poder. Sí sucedió, no fue un sueño. Y sí, sí fue a ti. Hazte cargo. Identificar y procesar el origen te ayuda a ahorrar energía. Las proyecciones son múltiples. Intentar hacerse cargo de todas ellas es desgastante. Justificar tu asco con enfermedades para ocultar la vergüenza es costoso. Asume la realidad. Así simplemente lloras, te desahogas, liberas la energía reprimida y al final podrías sanar. Todo aquello que no te atrevas a procesar en el ámbito emocional se convertirá en enfermedades, entre ellos dolores físicos. Hacerte cargo del origen te libera de las múltiples proyecciones. Después de procesar esa terrible verdad, a todo le encuentras coherencia o sentido. Por ejemplo, los que sufrieron castigos extremos, como quemaduras en manos o pies, lloran intensamente al recordar el origen de su sufrimiento y a grito desesperado se preguntan, ¿cómo es posible que un padre torture así a su propio hijo? ¿Por qué? No entiendo. O no soy su hijo, lo cual sería un alivio. O si lo soy, no me quiere. La respuesta es sencilla, pero solo la podrás comprender hasta que te permitas sentir, llorar, gritar, procesar el dolor físico y emocional para entender que ellos también fueron lastimados. Les quemaron pies y manos y así aprendieron a dar y a recibir castigos extremos. Un hombre con cáncer de riñón confiesa que de niño fue torturado con el mismo látigo que usaban para los caballos. Ahí juró que jamás le pegaría a sus hijos y lo cumplió. En su lugar, les dio un par de patadas en el estómago cuando eran niños, con unos zapatos de obrero que tienen casquillos de acero en la punta. Nunca se enteró que el castigo seguía siendo extremo. A un niño no se le trata así. Al conectar con ese recuerdo doloroso, aprovecha y transforma esa tristeza en ira, en coraje, en enojo para seguir liberando la energía reprimida. Solo así podrás comprender por qué normalizaban tanto la tortura. En su ignorancia preferían verte quemado, pero con vida, a un niño sin quemar y muerto. Era tan grande su desesperación que tuvieron que elegir entre la tortura extrema y el aprendizaje para evitar la muerte. Y así, ellos eligieron la tortura, tan extrema como sus miedos, y según ellos, era para protegerte. ¡Qué miserables fueron contigo! Saca esa ira reprimida, golpea una almohada, identifica lo sádico, crueles e intolerantes que fueron con ese niño pequeño, indefenso, vulnerable. Tú merecías unos padres comprensivos, amorosos, pero es lo que hay, lo que te tocó vivir. Procesa el dolor y hazlo pronto. Recuerda que conflicto no superado, estás condenado a repetirlo en los seres más vulnerables que conoces, como tus hijos. Ejercicio. La proyección, primera parte. Después de analizar a profundidad el tema, identifica por lo menos 5 proyecciones que encuentres en otros seres humanos. Enuméralos del 1 al 5 en orden de importancia. Número 2. Y las que hayas identificado en ti. Lo mismo, del 1 al 5 de acuerdo a su importancia. No te limites. Si tienes más, escríbelas y envíaselas a tu guía emocional.